Buenos días, estamos presentando la actividad número 4 de la materia Estrategias de Internacionalización. Los integrantes del grupo cerrado número 3 son Jessica Alexandra Martínez, Laura Marcela Buitrago, quien les habla, y Marina del Carmen Vargas Mejía, para el trabajo con fecha de entrega 13 de marzo de 2025. Como parte del trabajo, en el primer punto tendremos la introducción, en el segundo punto los objetivos, en el tercero el planteamiento de la problemática, en el cuarto la descripción de la partida arancelaria, en el quinto importadores y precios, sexto análisis de proveedores y precios, séptimo la sugerencia de los nuevos proveedores y en el punto número octavo las conclusiones de la actividad. Como introducción, pudimos validar que en el mercado actual del comercio internacional se ve muy influenciado por el contexto geopolítico, lo que afecta a la estabilidad del mercado y en gran medida la cadena de suministro a nivel global. De acuerdo con el desarrollo de la actividad, hicimos una contextualización en la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde encontramos que se está convirtiendo en un desafío en el sector económico, principalmente la importación de productos que son muy necesarios para la industria agrícola, y nos enfocamos en la partida arancelaria 3102-10.000 y el impacto de importación con base en el actual conflicto. El objetivo es analizar los proveedores de urea según los datos del Legiscomes del periodo 2023-2024, considerando la escasez del suministro desde Rusia. Además, se evaluarán estrategias de comercio internacional que garanticen la provisión del suministro en el sector agrícola, dada la guerra entre Rusia y Ucrania. La problemática planteada es la importación de urea clasificada con la partida arancelaria 310210-1000, que se ha visto afectada principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Teniendo en cuenta que Rusia es uno de los principales países productores y exportadores del fertilizante a nivel mundial, y las actuales sanciones económicas recibidas han generado una intermitencia en la cadena de suministro que impacta directamente al sector agrícola. Para clasificar la mercancía es importante conocer las características, presentación y uso. Para el caso de la urea se efectúa de acuerdo a su composición, en donde el porcentaje de nitrógeno es mayor a 45% y determina la partida arancelaria a utilizar. La partida, a su vez, determina los tributos que corresponde pagar en su lugar de nacionalización, los requisitos aduaneros que exige la importación y conocer si goza de algún beneficio tributario o arancelario. El título de las secciones nos da una muy somera idea de su contenido. La sección 6 corresponde a las mercancías en las que la materia prima desempeña un rol principal. La partida 3102101000 clasifica la urea con un contenido mayor o igual al 45% de nitrógeno del total de su composición, lo que la diferencia y excluye de otras partidas arancelarias. Factores clave para la clasificación arancelaria de la urea. Aquí vemos los factores clave que determinan la clasificación en cuanto al contenido de nitrógeno, su aplicación agrícola, el valor comercial y las regulaciones. Cada uno influye en la eficiencia y costos del producto. Dentro del capítulo número 5 de importadores y precios, dentro de los precios analizados encontramos proveedores de los últimos 2 años y el valor promedio de los indicadores FOB y SIB en dólares. Dentro de los antecedentes del análisis y de acuerdo con la base obtenida a través de la plataforma Legiscomex, basados en las variables de los índices SIB y FOB, analizamos las mejores alternativas de proveedores en el mercado, proveedores quienes durante la vigencia 2023 y 2024 ofertaron los mejores precios según el promedio que pudimos establecer y que vamos a desarrollar a continuación. Análisis de proveedores y precios. El primer dato que nos arroja el análisis de Legiscomes para la importación del fertilizante de urea es la cantidad de países durante el periodo 2023-2024. Para el periodo 2023 encontramos que fueron 14 países los principales en cuanto a compra y 17 en cuanto a procedencia. Y para el 2024 fueron 19 países de compra y 25 países de procedencia. Estos son los 19 principales países proveedores durante el 2024, encabezado por Estados Unidos, seguido de Uruguay y México. Estados Unidos con una cantidad en kilos de 493.663.367 kilos
de urea. En esta imagen podemos ver un claro ejemplo del por qué tenemos 19 países como proveedores y 25 países como procedencia. El ejemplo es Estados Unidos. De los 493.363.000 kilos de urea vendidos por Estados Unidos a Colombia como proveedor, encontramos países de procedencia como Arabia Saudita, Argelia, China, Emiratos Árabes. A la mano derecha encontramos la imagen que nos indica el país de procedencia y el país proveedor, es decir, el país al que se le realiza la compra, la cual es la barra azul. En esta imagen podemos observar los nombres de los proveedores dentro de los países a los que se le compra, como por ejemplo Estados Unidos. Dentro de sus 493 millones de kilos exportados, algunos proceden de Malasia con empresas como Ameropa North America, otros de China como Chemfluid. Así sean de procedencia en China o en Malasia, recordemos que son vendidos por Estados Unidos. Ahora analicemos un poco el valor en dólares de los proveedores, tomando como ejemplo Estados Unidos. Si bien dentro de sus países de procedencia encontramos gran variedad como Arabia Saudita, Argelia, China, Trinidad y Tobago, el valor varía dependiendo de su procedencia, el valor CIF, el cual incluye el flete y seguros. Por ejemplo, el proveedor, Estados Unidos, tiene países de procedencia como Arabia, donde el valor FOB solamente del producto es de $0,39, pero en CIF, que es con flete y seguros, el valor es de $0,52. Pero encontramos que, siendo aún el proveedor Estados Unidos, pero con un país de procedencia como Trinidad y Tobago, el valor FOB solo del producto es de $0,36 y el valor CIF es de $0,39, incluidos seguros y flete. Es aquí donde se tienen que empezar a analizar alternativas de cuál es el mejor proveedor en cuanto a procedencia, porque esto puede reducir los costos en la cadena logística, así le estemos comprando al mismo país proveedor. Como se mencionaba, se deben analizar diferentes variables y factores para tomar la mejor decisión. Como decíamos, el precio es competitivo, pero hay que analizar entre FOB y CIF cuál es la variable en cuanto a seguros y flete. Recordad, la red logística, contar con una red eficiente se traduce en optimización de costos y tiempos en la cadena de suministro. La experiencia también es un valor importante, así como la relación comercial y la flexibilidad, porque a pesar de tener un costo CIF levemente mayor, es posible que se destaque por su flexibilidad en plazos de entrega o en la personalización de los pedidos. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene efectos muy graves en la economía colombiana, pues aumentará aún más el costo de los insumos al haber una disminución de oferta, y esto va a repercutir en el ciclo del alza generalizada de precios de los alimentos. Teniendo en cuenta las estadísticas de importación de los últimos años, existen otros proveedores en África, Trinidad y Tobago y Estados Unidos que ofrecen el producto que era casi exclusivamente importado desde Rusia. No obstante, esos proveedores no son siempre fabricantes, por lo que el valor del flete y el seguro dependerán de su procedencia y pueden llegar a incrementar el costo final. Las consideraciones al tener en cuenta al momento de sugerir nuevos proveedores, entre otras, son el país de compra, país de procedencia, cantidad mínima de producción, tiempos de entrega y flexibilidad, análisis de costos y considerar que el precio del producto no solamente está compuesto por el producto, sino por los fletes, seguros, aranceles y otros gastos asociados. Dentro de las consideraciones a tener en cuenta, también es necesario verificar la capacidad de producción y la confiabilidad de los proveedores, considerar la disponibilidad del inventario y la capacidad de respuesta ante aumentos de la demanda. Se debe asegurar que los nuevos proveedores cumplan con los estándares de calidad requeridos, evaluar la estabilidad política y económica de esos países y considerar los riesgos de interrupción del suministro debido a conflictos o sanciones. Algunos de los análisis de las variables entre el país de compra y el país de procedencia
evaluar la confiabilidad de los intermediarios en caso de que el país de procedencia no sea el mismo país fabricante, evaluar el riesgo de que el país de origen tenga algún tipo de sanción que impida realizar la compra. Por ejemplo, en Colombia en el año 2023 hubo más de 14 proveedores y 17 países de procedencia, lo que significa que no siempre salen desde el lugar en donde se están comprando. En el 2024 esta cifra aumentó a 25. Se debe analizar el país de origen, el país de procedencia, los tiempos y los costos de los fletes. Hay que comparar los tiempos de tránsito, los costos de los fletes desde los diferentes países, la posibilidad de utilizar diferentes medios de transportes marítimos, aéreo, terrestre para poder optimizar costos y tiempos. Hay que evaluar si las cantidades mínimas de producción de los proveedores se ajustan a las necesidades de la empresa y considerar la capacidad de almacenamiento y la frecuencia de los pedidos. Cuando hablamos de tiempo versus flexibilidad, es necesario evaluar la capacidad de los proveedores para adaptarse a cualquier cambio que tenga en la demanda, considerar la disponibilidad de producto y la respuesta en una situación de emergencia. Adicionalmente, los riesgos financieros y cambiarios pueden llegar a afectar el costo final del producto. Durante el año 2024, en Colombia se importaron más de 90 millones de dólares de distintos proveedores de Estados Unidos que aumentan la docena. Desde México, por ejemplo, las importaciones ascendieron a 32 millones de dólares y fueron más de 30 los proveedores que facturaron desde ese lugar. Finalmente, con el desarrollo de esta actividad se evidencia la importancia de contar con una amplia gama de proveedores de insumos de cualquier sector. Hay que generar estrategias de contingencia, incluyendo escenarios de desabastecimiento de insumos, como acaba de suceder en Rusia, la necesidad de seguimiento periódico de los costos logísticos y la revisión de acuerdos comerciales para poder gozar de algún tipo de exención arancelaria. Hay que hacer la identificación de oportunidades en mercados para poder optimizar la cadena de suministros.